Boa tarde. Dando continuidad a nuestra serie de presentaciones referente a testes, diagnóstico y localización de fallas en cabos subterráneos, dividido en dos partes, vamos a dar inicio a la segunda parte, que sería de localización de defectos en cabos subterráneos. Vamos a iniciar con una presentación de Einstronic. Einstronic es una empresa que actúa en el mercado desde 1977, siempre con foco en el desenvolvimiento y soluciones completas en testes, medición y monitoramiento. Dentro del grupo Einstronic, o Instituto Einstronic en particular, ofrece entrenamientos y cursos de capacitación con el objetivo de cualificar profesionales con enseño de calidad y alta tecnología. En este webinar vamos a conocer a ferramentas para localizar fallas en cabos subterráneos. Logo ou durante o webinar você poderá fazer perguntas e as mesmas serão respondidas no final da apresentação ou via e-mail. O objetivo da metodologia de localização de defeitos em cabos subterrâneos, como objetivo é localizar e determinar exatamente o ponto da falha para dar início a los trabalhos de reparo e reposição do circuito com defeito no menor tempo possível. Isso está relacionado directamente a un problema agora de gerenciamiento económico, en donde a disponibilidad del circuito es avaliada por un ente regulador, y cuando se supera los tiempos máximos establecidos, la empresa distribuidora es penalizada con multas. Sabemos que es difícil mudar las condiciones de tránsito, de acceso a los circuitos. Sabemos que los tiempos de reparo también con los materiales modernos que contamos en la actualidad, es difícil también bajar los tiempos de reparo, pero sí tenemos un importante periodo entre que se produce la falla y su localización o identificación para iniciar el reparo. Esa tecnología sí podemos influir directamente en el tiempo promedio de localización de defectos, que va a tener influencia directa en el tiempo de indisponibilidad del circuito o tiempo de indisponibilidad de esa alimentación en el caso de una industria, afectando directamente a la producción. ¿Y cómo que se mide ese tiempo promedio? Ese tiempo promedio es establecido un periodo que puede ser anual, y contabilizando el número de defectos en ese periodo, si hacemos esa relación, tenemos el tiempo promedio de falla requerido para localizar la falla. ¿Cuánto tiempo en hora promedio se demora para localizar una falla, identificar un defecto? Sabemos que algunos defectos que ofrecen baja dificultad son relativamente rápidos de localizar, otros defectos que ofrecen un grado de dificultad mayor van a demorar más tiempo, y lo que nos interesa no es registrar ese tiempo menor o ese tiempo mayor, sino el tiempo promedio. Y ese tiempo promedio, sí, aplicando a tecnología adecuada, se puede disminuir sensiblemente. Puede pasar de 6 horas, de 8 horas a 3 horas de promedio. Y la metodología propuesta es dividir en etapas de trabajo bien identificadas, que vamos a denominar primera de identificación del defecto, o teste de rigidez eléctrica, así, teste do cabo para determinar y confirmar si el cabo está o no con defecto, y en esa etapa también determinar qué tipo de defecto.
A segunda etapa, que vamos a denominar de prelocalização, consiste em, a partir de um ponto, um dos terminais, o início do cabo, com um conjunto de equipamentos, poder determinar a que distância, a partir desse ponto, está o defeito. Para iniciar a terceira etapa, o mais importante, que seria a de localização exata. Como a etapa de localização exata se hace no local provável do defeito, com uma boa prelocalização, ou predeterminando a distância do defeito, essa terceira etapa vai ser sensivelmente menor quando conseguimos uma boa prelocalização, porque a área de pesquisa vai ser menor, sobretudo em cabos longos. Vamos a começar entonces con la primera etapa, que sería la de teste do cabo, y saber si qué tipo de defeitos. Caso el cabo esté con defeito, queremos saber qué tipo de defeito. Vamos a diferenciar algunos tipos de defeitos. Cuando testamos un cabo, tenemos dos resultados posibles: o el cabo está bom o el cabo está con defeito. Si el cabo está bom, terminó nuestra tarefa de localización de defeitos, pasamos para esa condición para que el cabo, o circuito, sea reenergizado. Si el cabo está con defeito, en ese teste vamos a determinar un tipo de defeito. ¿Cuáles serían los tipos de defeitos probables que podemos encontrar? Un circuito equivalente do defeito sería representado en esa figura, en donde tenemos el conductor, y entre el conductor y la blindaje a conexión de una resistencia, y en paralelo con esa resistencia dos electrodos a una distancia determinada, que va a depender de la tensión máxima que soporta el cabo no defeito. O defeito, de acuerdo con ese modelo, puede ser de alta resistencia, es decir, en ese caso no consideramos esos electrodos, o la tensión suficiente para esos electrodos sería superior a la tensión nominal del cabo. Y cuando aplicamos tensión de un cabo, existe un elevado consumo de corriente, o un defeito de baja resistencia, en donde hay un alto consumo de corriente y un valor de resistencia hasta más o menos un límite de 150 ohms. Vamos a ver por qué después ese límite de 150 ohms. Hasta 150 ohms podemos decir que es un defeito de baja resistencia. Por encima de 150 ohms podemos decir que es un defeito de alta resistencia, o puede tener un comportamiento que, si aplicamos tensión, no vemos que haya consumo de corriente. A tensión sobe normalmente, mas antes de la tensión nominal se produce una descarga. Ese sería un defeito tipo gap, spark gap o flash over. Son las formas de identificarlo. Eso significa que hay un valor de tensión. Por debajo de ese valor, la isolación se comporta en forma normal, como si el cabo no tuviese defeito. Por encima de ese valor tenemos un cortocircuito. Y por último, un conductor interrumpido, es decir, hay un valor de isolación importante, es como si el cabo no tuviese defeito, pero no hay continuidad entre un extremo y otro. Sabiendo qué tipo de defeitos, entramos en la segunda etapa, que es la de prelocalización. Históricamente existieron varios métodos de determinar esa distancia. Actualmente, un método que se aplica en forma universal es la reflectometría. La reflectometría consiste en aplicar un pulso en un cabo, exactamente como en un radar, y determinar. Ese pulso se propaga hasta encontrar una alteración en la impedancia característica. Ese pulso es reflectido en esa alteración de impedancia característica, y midiendo el tiempo que demora el pulso entre ir y voltar, podemos saber a qué distancia está el defeito. Para entender un poquito mejor
cómo que funciona ese principio de reflectometría que se comienza a utilizar en la localización de defectos más o menos en la década de 1940, porque el primer reflectómetro nace en una fábrica de submarinos en Alemania con el mismo principio que era utilizado en un radar. En la ciudad de Kiel aparecen los primeros reflectómetros que utilizando el mismo principio del radar. Para entender más o menos cómo eso funciona, y utilizado actualmente es el mismo principio, no mudó nada. Para saber en detalle cómo eso funciona, vamos a ver algunas características del cabo que nos van a ayudar a entender un poco mejor ese principio de funcionamiento. Primero, sabemos que todo cabo tiene resistencia, capacidad, serie y paralelo, definido como resistencia serie, inductancia serie, conductancia paralelo y capacitancia paralelo. Si hacemos una relación de esos parámetros, esa impedancia entre la impedancia serie y la impedancia paralelo, que está distribuida a lo largo de todo un cabo, lo podemos medir y definir como impedancia característica. Impedancia característica es una relación que existe matemáticamente, se podría calcular como la raíz de L sobre C, pero lo que nos interesa es que depende de las características geométricas del cabo. Sí, dependiendo, porque la inductancia depende de la característica geométrica y la capacidad depende de la característica geométrica. Por tanto, la impedancia característica, y habrán escuchado hablar de impedancia de 50 ohms, impedancia de 60 ohms, ese es el valor de impedancia característica. Ese es un parámetro del cabo, una característica que va a depender apenas de su conformación geométrica entre conductor, aislante y pantalla. Si aplicamos en un cabo un pulso electromagnético, ese pulso va a viajar a una velocidad pelo conductor. Siempre necesitamos una referencia. Siempre la reflectometría, para que funcione, necesitamos una referencia. En este caso, el conductor es por donde se propaga y la referencia es a blindagem do cabo. Siempre necesitamos dos conductores para que funcione el método reflectométrico. El método reflectométrico no funciona contra tierra. Siempre tiene que haber dos conductores. Esa velocidad de propagación, ¿de qué depende? Tu medio. Si a una onda electromagnética como es el caso de la luz, se propaga en un vácuo, es de 300 metros por microsegundo. Si se propaga en otro medio, esa velocidad es menor, porque hay una cierta resistencia. Es decir, existe una resistencia a esa propagación que va a depender del medio que se propaga. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando nos viajamos y el ar tiene su resistencia. A cierta velocidad no notamos la resistencia, pero si aumentamos la velocidad, evidentemente vemos que el viento tiene una resistencia y funciona como un impedimento a esa propagación. Lo mismo sabemos que deslocarnos, caminar en agua o sobre un suelo firme ofrece un grado de dificultad diferente. Es algo similar, digamos, no exactamente así, pero da una idea de que depende del medio que se propaga. Entonces, la velocidad de propagación va a ser siempre una porcentaje de la velocidad máxima, que es como si en un medio sin resistencia, en un vácuo. ¿Cuál es la velocidad de propagación de la velocidad de la luz? 300 metros por microsegundo. La velocidad en otro medio va a depender de esa velocidad afectada de un coeficiente. Para los cabos subterráneos, ese coeficiente es aproximadamente 0,5. Eso significa que aproximadamente es 50% menor que si fuese en un vácuo.
aproximadamente 160 metros por microsegundo. Entonces la velocidad de propagación es la velocidad con que se propaga el pulso y va a ser de aproximadamente 160 metros por microsegundo. Como referencia, digamos, con una línea aérea que es muy próxima a la velocidad de la luz y está próximo de los 290 metros por microsegundo. En un cabo es de aproximadamente 160 metros por microsegundo. Entonces, hasta ahora tenemos impedancia característica y velocidad de propagación. Vamos a ver ahora qué acontece cuando ese pulso que está viajando por los cabos a esa velocidad de propagación encuentra una variación de impedancia característica. Aquí tenemos representado antes la variación de impedancia característica como C1 a impedancia característica y después la impedancia característica. Después de esa variación tenemos un paralelo entre la impedancia característica y la impedancia de la resistencia de falla, que sería C2, el paralelo de C1 con C2. Llamamos C2, esa impedancia después de esa variación. Entonces, parte de ese pulso, cuando encuentra esa variación, volta a su gerador y parte de ese pulso continúa al final del cabo. La relación que existe de la parte del pulso que volta al gerador y a parte que sigue hasta el final del cabo se conoce como coeficiente de reflexión. Entonces, cuando yo quiero saber qué porcentaje de ese pulso volta para el inicio del cabo, tengo que multiplicar el pulso que yo apliqué por el coeficiente de reflexión. ¿Y de qué depende ese coeficiente de reflexión? Ese coeficiente de reflexión depende de la diferencia de las impedancias, antes y después, dividido a suma de las impedancias. Entonces, si yo multiplico ese coeficiente, si tengo 100% de ese pulso, el coeficiente de reflexión es 0,5, eso significa que 50% del pulso volta para el gerador y 50% sigue hasta el final del cabo. Y aquí podemos ver qué acontece, por ejemplo, en algunas situaciones bien particulares. Cuando tengo un cortocircuito en el final del cabo, tengo antes del cortocircuito en el final del cabo la impedancia característica representada por C1 y no final del cabo la impedancia C2 vale 0. Es un cortocircuito franco, podemos tomarlo como 0. Vamos a calcular el coeficiente de reflexión para ese caso, cuando tengo un cortocircuito en el final del cabo. Voltando a la expresión anterior, el coeficiente de reflexión va a ser la diferencia entre las impedancias antes y después, dividida a suma. Reemplazando matemáticamente 0 y la impedancia característica C1, vemos que nos da menos 1. O sea, la relación entre el pulso incidente y el pulso refletido es menos 1. ¿Qué significa eso? Significa que el pulso refletido es igual al pulso incidente, es del mismo valor, pero muda sentido, menos 1. Si teníamos un pulso positivo, vamos a tener un pulso negativo. Si el pulso incidente, el pulso refleja es menos el pulso incidente. Si el pulso es positivo, en ese local se va a generar un pulso negativo. Entonces el pulso fue aplicado en un inicio, llegó al final, en el final mudó de sentido, porque 100% fue refletido, pero de sentido contrario, y volta negativo. Entonces, ¿qué veríamos en la tela de un equipamiento como un reflectómetro que nos muestra esa característica? Pulso incidente y después de un tiempo el pulso refletido. Veríamos pulso incidente, pulso refletido y un tiempo de demora entre los dos. El pulso fue y voltó. ¿Cuál fue la distancia percorrida por ese pulso? Fue 2 veces, el pulso fue hasta el final y voltó. Son 2 veces el comprimento del cabo. ¿A qué es igual eso? A la velocidad con que se desplazó en metros por microsegundo multiplicado por el tiempo que demoró. Velocidad por tiempo me da
la distancia percorrida. De esa relación, yo puedo saber que ese comprimento do cabo va a ser igual a BP sobre 2 por el tiempo medido. Y ahí puedo conhecer a distancia. Se eu conheço a velocidade de propagação, que posso conhecer no cabo, e conheço o tempo entre o pulso incidente e o pulso refletido, posso calcular a distância até essa variação de impedância, ou defeito, nesse caso. E esse é o princípio que utilizo o reflectómetro para poder calcular e dar-nos em metros a distância ao defeito. Antigamente, lógico, o reflectómetro sempre dava o resultado em segundos ou em tempo, e multiplicando por la velocidade de propagação teníamos a distância em metros. Actualmente todos os reflectómetros dão o resultado em metros porque fazem em forma automática como são programáveis, hacen ese cálculo en forma directa y nos dan el metro, mas en realidad ningún reflectómetro mide metro, y sí mide tiempo entre pulso incidente y pulso refletido. Vamos a analizar otro caso particular, que sería el de un cabo que no está con defeito. O cabo está aberto no final do cabo, ou sería un caso de un cabo interrumpido, que es como un caso é um cabo que está aberto antes do final. Antes temos a impedância característica, que seria C1, e no final do cabo temos uma impedância que colocamos um valor muito alto, que identificamos como infinito porque é muito alto. Por que muito alto? Porque C1 está relacionado à impedância característica. Impedância característica é aproximadamente 60 ohms. Y el valor que existe de impedancia entre el conductor y el otro conductor, que sería a blindaje, el conductor de referencia, normalmente en un cabo es del orden de megohms, o en una falla kiloohms. Entonces estamos a un valor del orden del millón o del orden de 10.000, estamos restando 50 y sumando 50. Prácticamente es como si estuviéramos dividiendo a impedancia de falla sobre la impedancia de falla en megohms o kiloohms, y es aproximadamente igual a 1. Coeficiente de reflexión igual a 1. ¿Qué significa? 100% del pulso refletido. ¿Y en qué sentido? No mismo sentido. Si el pulso es positivo, volta positivo. Y no equipamento que estaríamos viendo el pulso incidente, pulso refletido, un tiempo asociado y la distancia o el comprimento del cabo en este caso se puede calcular como BP sobre 2 por el tiempo. Y acá vemos que todos los equipamientos no colocan BP sino BP sobre 2 directamente por esa relación proporcional al tiempo. Y si alguien o quien trabaja habitualmente con reflectómetros, si alguien preguntásemos cuál es la velocidad de ese cabo que está midiendo, difícilmente en un cabo de 160 metros por microsegundo la respuesta sería 160 metros por microsegundo. Probablemente él diría la velocidad de ese cabo es 80, porque ya se admite que es BP sobre 2. Este es un caso también particular, en donde la impedancia de falla es de 50 ohms, que coincide con la impedancia característica, y en ese caso tendríamos la tercera parte del pulso refletido, 30% del pulso refletido y negativo. Como regla general, cada vez que observamos un pulso negativo es porque la impedancia de falla es menor que la impedancia característica. En una derivación también 30% del pulso es refletido en el local de derivación. Y aquí ya podemos ver que la reflectometría funciona muy bien en cabos sin derivaciones. Cuando tenemos derivaciones,
no vamos a poder interpretar en forma directa precisamente por ese motivo, porque cada derivación va a originar una reflexión, y lo que vamos a ver es a resultante de la combinación de todas esas reflexiones, y va a ser difícil de interpretar. No final vamos a ver qué solución tenemos para eso, que son métodos por comparación, no son de interpretación directa, sino métodos por comparación. Importante aquí en Brasil, porque en las concesionarias de energía, y en el caso de algunas industrias importantes, acabo con derivaciones, no es muy común, son pocos lugares en el mundo, hay en Nueva York, Canadá, Brasil, en 5 ciudades, Belo Horizonte, São Paulo, Río de Janeiro, Curitiba y Porto Alegre, y algunas industrias. No es muy común, mas es un problema, y vamos a también a ver cómo se pueden trabajar ese tipo de cabos, con derivaciones o sin derivaciones. En general, vemos que para un cabo sin defeito o un cabo interrumpido, vamos a tener un pulso incidente positivo y refletido positivo, cabo sin defeito. Cuando tenemos una resistencia paralelo y esa resistencia es menor que la impedancia característica, vamos a tener una porcentaje del pulso, como se ve, reflectida, acá negativa, y la otra porcentaje del pulso positiva, que es el final del cabo. Cuando el cabo está en cortocircuito, habíamos llegado a la conclusión de que 100% del pulso es refletido, entonces ya no tenemos más cómo ver el final del cabo, vamos a ver solo el pulso positivo y el pulso negativo. Cuando tenemos una resistencia serie, que eso significa que la impedancia es mayor que la impedancia característica, vamos a tener una pequeña pulso positivo. Lo mismo para el cabo interrumpido. Cabo interrumpido es no más que un cabo como si fuese más corto. Vemos el final del cabo 100% positivo y no vemos más el final del cabo. Y en una enmienda existe en la entrada de la enmienda un pulso positivo, en la salida de la enmienda, porque la impedancia característica es mayor, entonces vemos un pequeño pulso positivo. La impedancia característica en la enmienda es mayor y vemos un pulso negativo en la salida de enmienda, entonces se ve una pequeña variación positiva y una negativa y un final del cabo. También otra característica dos reflectómetros es que, dependendo do comprimento do cabo, vai existir mais atenuação no pulso que estamos incidindo. Y existe la posibilidad de variar esa largura del pulso conforme el comprimento del cabo. Entonces, como regla general, vamos a utilizar pulsos más angostos en distancias cortas y pulsos de mayor energía, más longos, de hasta 3 microsegundos para distancias de hasta 20 kilómetros, por ejemplo. Entonces, distancias más cortas, pulsos más rápidos, nanosegundos, con poca energía. Distancias longas, pulsos más largos, de alta energía. Los reflectómetros hoy tienen esa selección en forma prácticamente automática. Cuando seleccionan o alcance, ya escogen un pulso que mejor se adapta a ese tipo de solución. Bueno, podríamos pensar de esa manera, con ese principio reflectométrico, de aplicar un pulso en un cabo y analizar el pulso refletido, de tener nuestro problema resolvido. Solo que existe una gran limitación en el método reflectométrico que existió más o menos hasta la década de 80, los años 80. Desde que se creó el reflectómetro hasta los años 80, había que convivir con esa limitación y optar por una solución. ¿Cuál es la limitación a que estamos refiriendo? Es al coeficiente de reflexión. Cuando tenemos un cortocircuito franco, valor de impedancia 0,
el pulso reflectido es 100%, o negativo o positivo. 100% negativo cuando tengo un cortocircuito o 100% positivo cuando tengo un circuito abierto. Fuera de esas condiciones extremas, cuando aumenta de 0 hasta un valor que habíamos definido luego en el inicio de más o menos 150 ohms, que se considera una falla de baja resistencia, el coeficiente de reflexión es suficiente, 70%, 60%, para que yo consiga ver ese pulso reflectido, tanto sea positivo como negativo. Cuando aumenta la resistencia, ya no consigo ver ese pulso porque el porcentaje de reflexión es muy bajo, 10%, 20%, y una emenda, una mudanza origina esos pulsos, esas variaciones. Entonces no consigo establecer dónde que está esa reflexión. Conclusión: a reflectometría, con un reflectómetro gerando un pulso de 30 a 60 volts para ver un pulso reflectido, funciona bien para fallas de baja resistencia o cabo interrumpido. No consigo ver otro tipo de fallas. En un cabo de media tensión, normalmente esas son situaciones que no son muy comunes de encontrar. Fallas de baja resistencia o cabos interrumpidos. Normalmente las fallas son de alta resistencia, mayores a 150 ohms. En principio, la reflectometría no funcionaría. Hasta la década de 80, ¿cuál era la solución? Lo que vemos aquí en ese esquema, sabiendo el tipo de defecto, si tenemos una falla menor a 10 veces la impedancia característica, directamente podemos saber con un reflectómetro a qué distancia está. Cuando es mayor que la impedancia característica, no la conseguimos ver. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Una de las alternativas es la que está a derecha, que sería a queima. ¿Qué significa queima tu cabo? Queima significa bajar ese valor de resistencia. Y usualmente se le da el nombre de queima porque eso se consigue haciendo circular una corriente. Esa corriente gera temperatura, esa temperatura va queimando o defecto, una forma de definir, y bajando ese valor de resistencia. Cuando ese valor de resistencia es compatible o es menos de 10 veces la impedancia característica, yo consigo prelocalizar. Eso se utilizaba hasta la década del 80. Había que queimar un cabo y medir con el reflectómetro. Y se conoce también como conversión permanente. Una vez que quemo, después yo no puedo voltar a la condición anterior. Pero hay otra forma de transformar una falla de alta resistencia en una falla de baja resistencia, y es generando un impulso de tensión. Un impulso es el mismo impulso que después vamos a utilizar para la localización exacta. Ese equipamiento se conoce como gerador de impulso y gera pulsos de 0 a 32 kV normalmente. Cuando yo aplico un pulso de 0 a 32 kV con una tensión suficiente para producir un arco en la falla, mismo que sea de baja resistencia, esa falla se va a convertir durante algunos milisegundos en una falla de baja resistencia. Por eso se denomina conversión transitoria. Pasado ese arco, cuando ese pulso no está más, que dura milisegundos, se transforma otra vez en una falla de alta resistencia. En ese momento, yo podría tirar una fotografía de un reflectómetro aplicando un pulso en ese momento, y ahí vería un pulso negativo. Evidentemente que, ¿por qué falamos de la década de 80? Porque en la década de 80 aparecen las memorias digitales. Y como es un fenómeno muy rápido que dura milisegundos, yo no conseguiría verlo con propios recursos visuales, a olho nu.
es muy rápido y yo no consigo verlo. Entonces, o tiraría una fotografía, como se hacía antes en el laboratorio, o tendría que utilizar otros recursos. Evidentemente que salir a localizar con una máquina fotográfica, revelar y ver los resultados sería extremadamente complicado, entonces se optaba por la quema. Cuando aparece a memoria digital hace exactamente eso. La memoria digital graba lo que acontece en esos milisegundos, que es un señal analógico, lo pasa a digital, lo guarda en una memoria, después eso es mostrado en forma recurrente para que uno vea como ve un filme, como si fuese algo permanente, algo que se está movimentando, pero en realidad es algo que fue grabado digitalmente. Y yo consigo analizar exactamente qué forma de onda tenía antes el pulso positivo final do cabo y durante ese arco, cortocircuito, en un único diagrama o reflectograma. Y eso es lo que se conoce como reflexión durante el arco. Y es el método que más se usa, es el método más usado. Normalmente 95% de los defectos son encontrados por ese método. Apareció más o menos entre la década de 80, 90, y consiste en grabar un reflectograma durante el arco y compararlo con un reflectograma antes del arco. Y métodos adicionales o otras alternativas, métodos similares, es el de impulso de corriente y acoplador de tensión o decay, como se conoce, que son los métodos siempre de conversión transitoria a través del generador de impulso. Después vamos a ver en la parte de localización exacta exactamente cómo funciona, cómo es el generador de impulso. Mas ahora saber que aplica una onda de alta tensión até 32 kV y transforma durante milisegundos a falla es suficiente para nuestro razonamiento. ¿Qué acontece si yo conecto una memoria digital a un generador de impulsos hasta 32 kV? Evidentemente que mi memoria digital va a durar un pulso, porque se quema. No puedo trabajar con alta tensión y memoria digital, son dos cosas incompatibles. Entonces necesariamente vamos a tener que interligar nuestro equipamiento, nuestro reflectómetro y el generador de impulso a través de un filtro, un otro equipamiento que se conoce como filtro. Entonces cuando yo voy a prelocalizar, yo intercalo entre el generador de impulso y el reflectómetro un filtro, reconocido como filtro. Hasta ahora mencionamos un equipamiento que es su reflectómetro, necesario para localizar defectos, generador de impulso y un filtro. Esos equipamientos pueden ser encontrados en forma independiente. Yo puedo comprar o adquirir un generador de impulso, un reflectómetro y un filtro y conectarlos en forma manual, de acuerdo con la tarefa que voy a hacer, o directamente un reflectómetro si tengo una falla de baja resistencia, o a través de un generador de impulso y filtro si tengo una de alta resistencia. O también todos los fabricantes lo ofrecen en forma independiente o integrando un sistema de localización de fallas, que los sistemas pueden ser portátiles o totalmente automatizados. Y puedo seleccionar esas funciones, la de teste, prelocalización y localización exacta, y ellos van a hacer en forma automática las interconexiones necesarias. ¿Qué función es del filtro? El filtro tiene dos funciones importantes, fundamentales, por eso que todo filtro se conecta al reflectómetro a través de dos cabos, siempre dos cabos con dos conectores BNC. Un
va a permitir que el pulso del reflectómetro pase a un cabo que está con defecto y me dé un sinal, me dé un reflectograma de lo que resulta ese pulso aplicado en ese cabo con defecto. Y otro es que en conjunto, cuando el gerador de impulso aplica un pulso de alta tensión y transforma ese defecto en un defecto de baja resistencia, grave esa condición a través de un reflectómetro con el pulso negativo. Y eso lo hace a través de un disparador o trigger que va a avisar al reflectómetro y a la memoria cuándo hacer eso, en qué momento exacto para que possa ter. Y el resultado es un reflectograma que vemos en la parte superior a derecha, en donde tengo dos curvas, una con pulso positivo en el final del cabo, donde no consigo ver un defecto, porque es un defecto de alta resistencia, y otro negativo que corresponde al punto de falla cuando el arco está presente durante milisegundos a través de un filtro. Y ahí tengo perfectamente determinada mi distancia de efecto, independiente de cualquier tipo de falla. Eso se conoce como reflectometría durante el arco y es el método más usado para prelocalización de defectos. Hay varios tipos de filtro y que fue evoluyendo con el tiempo. Un tipo de filtro es el más simple, que es un filtro resistivo a través de una resistencia, en donde ese pulso que vemos ahí cheio y angosto, el color lilás, angosto, que sería el gerador de impulso sin un filtro, vemos que pasa para un tiempo de 2 a 8 milisegundos, sería una solución. Y otro filtro más elaborado, donde tiene un capacitor adicional que se va a superpor a ese de alta tensión para esticar hacer el pulso, el arco más demorado y que tenga más posibilidades de éxito para grabar ese pulso durante el arco. Son los que llaman inductivos, la solución intermediaria de 2 a 8 milisegundos, y el pulso activo. Aquí vemos un ejemplo real de esas dos condiciones. A primeira, antes do defeito, da cor marrom, en donde posso ver el pulso positivo final do cabo, y a otra, durante el arco, donde se ve perfectamente el pulso negativo, en azul. El arco no local del defecto. Otros métodos que ya no son tan usados, mas que normalmente están disponibles en un mismo reflectómetro, son el de registrar a corriente que resulta del gerador de impulso. El gerador de impulso tiene una impedancia de coeficiente de reflexión negativo del 100%, a falla también. Entonces son dos barreras en donde el pulso de alta tensión o a corriente del pulso de alta tensión gerada van a tener múltiples reflexiones entre el gerador y el punto de defecto. Ese periodo que yo registro de esas múltiples reflexiones es proporcional a la distancia de falla y también es una forma, impulsos de corriente para localizar a qué distancia está el defecto. En cabos sin derivaciones, a reflectometría durante el arco es más simple, es más fácil de interpretar, siendo que para cabos con derivaciones, cuando se está en cabos con derivaciones, el único método que se puede aplicar es de impulsos de corriente por comparación, que vamos a ver después, ahora, a continuación.
Acoplador capacitivo es el mismo principio, pero en vez de medir a corriente, se mide a tensión entre los dos. Entonces tiene un acoplamiento de tensión. Un reflectómetro no puede ser conectado directamente a parte de alta tensión. Método directo sin derivaciones es un método por comparación. Es simple de interpretar, una onda periódica. Una onda periódica es el periodo proporcional a la distancia de efecto. Vamos a ver un método de comparación ahora. Yo puedo grabar una memoria, hacer un jumper, grabar otro reflectograma, comparar los dos, y esa comparación me da la distancia ao defeito. Método de comparación. Uma forma de onda com um jumper e outra forma sem um jumper. Acá não temos derivações. Esa distancia medida entre o inicio y un punto de divergencia es proporcional a la distancia entre el fiso jumper hasta el defeito. Y esa metodología que usamos en cabos con derivaciones es la única metodología disponible para cabos sin derivaciones sería reflectometría durante el arco. Para cabos con derivaciones colocamos un acoplador de corriente en la fase boa, y eso se conoce como método de comparación de la primera forma. Se aplica un impulso y se almacena la memoria en esa configuración. Se graba ese reflectograma, después se hace un jumper en un final, se graba el otro reflectograma, se compara los dos, y ese tiempo proporcional entre el inicio del pulso y la coincidencia, el punto de divergencia, es proporcional de donde fiz o jumper até a falha. Si a falha está na derivação, essa distância vai ser desde onde eu fiz o jumper até a derivação. Y aquí vemos un ejemplo real, desde el inicio del pulso hasta el punto de divergencia, ese tiempo es proporcional en metros a de donde fiz o jumper hasta la distancia del defeito. Acá tenemos comparación de segunda forma, es similar al anterior, solo que en vez de tener un acoplador en la fase boa, ahora coloco o acoplador no retorno. Faço a mesma metodologia sem jumper, com jumper, en un lugar do cabo cualquiera, y a distancia ahora va a ser entre el jumper y a falla. Se puede ver acá, es un ejemplo. Si a falla está na derivação, na segunda forma, colocando o acoplador no retorno, a diferencia del método anterior va a dar de donde fiz o jumper até a falha na derivação, contra a derivação. No caso anterior, a distancia era até o ponto da derivação e não a distancia a falha. Se eu coloco um acoplador que mida a diferença entre duas fases, entre a fase boa e a fase com defeito, a resultante va a ser un método de comparación diferencial. Misma metodología, un pulso sin a falla, sin un jumper, con un jumper, y a distancia va a dar entre donde fiz o jumper y el defeito. Aquí vemos un ejemplo práctico. Este es un acoplador que me permite seleccionar lo que teníamos falado. O acoplador da fase boa, acoplador do retorno ou o acoplador diferencial. Si coloco en A y B va a ser un acoplador diferencial, si coloco
en la fase que no está la fase con defeito, me da un acoplador en la fase boa. Entre A y C es un acoplador diferenciado. Si coloco en la fase B, no va solo registrado la fase B, no va registrado de A y no va registrado de C. Resumiendo, si tengo, dependiendo del tipo de red, un método reflectométrico de baja resistencia, puedo utilizar simplemente un reflectómetro. Si tengo un defeito de alta resistencia, sin derivações, a reflectometría durante el arco es la más común, o también puedo hacer un directo en choque o el método de tensión, mas o más común es la reflectometría durante el arco. Si tengo derivações y tengo un defeito flash, puedo escolher la primera forma o la segunda forma. Y si tengo un defeito de alta resistencia, donde no tengo ese efecto flash, sino que es una falla de alta resistencia, únicamente puedo usar el método diferencial. Y ahí tendríamos todas las alternativas de cabo con y sin derivações. Evidentemente que o cabo sin derivações é muito mais simples de interpretar, muito mais simples de trabalhar. Mas aqui no Brasil temos cabos e bastante com derivações. Pasamos a la tercera etapa, es decir, primero testamos o cabo, vimos que estaba con defeito, conseguimos un valor en metros de prelocalización, una distancia probable del defeito, y ahora vamos a pesquisar en esa región exactamente determinar el punto de falla, determinar en forma exacta. Para eso lo que se utiliza es un generador de impulso, y esos impulsos se seleccionan con una frecuencia de aplicar un pulso más o menos a cada 6 segundos. ¿Cómo que trabaja el generador de impulso? Un generador de impulso es en la primera parte es un transformador que eleva tensión de 0 a 32 kV, rectifica a tensión continua y carrega un capacitor, identificado como CS, capacitor. Y los electrodos permanecen abiertos durante ese periodo de carga. Cuando llega a tensión máxima seleccionada, que puedo seleccionar de 0 a 32, no es necesario aplicar siempre 32, pues de 0 a 32 voy a ajustar a tensión, cuando siempre va a quedar ajustada en ese valor. Llegado a ese valor, se fechan esos electrodos cada 6 segundos y se produce un pulso de alta tensión. Ese pulso de alta tensión, cuando llega na falha, gera un arco. Y el arco gera dos tipos de sinais que vamos a utilizar para determinar exactamente la distancia del defeito. Un sinal es un sinal acústico, es un sinal acústico, le produce ruido, es un arco y produce un ruido. Y otro sinal es un magnético. 95%, el más importante es el acústico. Siempre vamos a determinar a través de un detector. Entonces colocamos el generador de impulso en el extremo del cabo, vamos con un detector acústico, a la distancia probable del defeito, hacemos un rastreo para determinar exactamente dónde que se produce ese arco, ese ruido. Ese ruido va a depender de la energía máxima del generador de impulso. Generadores de impulso, generalmente valores típicos son 1000 joules o 2000 joules, de 1000 a 2000 joules. Un joule es un watt por segundo. Y como tiene un capacitor y una tensión asociada, ese pulso de descarga, la energía almacenada en ese capacitor en el momento del llaveamiento de la descarga se calcula como la capacidad por la tensión al cuadrado sobre 2. Cuando decimos que un generador de impulso tiene 1000 joules, estamos diciendo que esos 1000 joules se producen a la tensión máxima. Entonces, si tuviésemos un capacitor de 32 kV, un generador de impulso de 32 kV, 1000 joules, esos 1000 joules son a 32 kV, la tensión al cuadrado. Si reducimos la tensión a la mitad, 50%,
En la expresión de energía vemos que la tensión está al cuadrado, la energía sensiblemente baja 4 veces. Si tenemos 1000 joules, estaríamos trabajando a 16 kV con apenas 500 joules, lo que comprometería la capacidad de detectar ese señal acústico. Por ese motivo, los geradores de impulso generalmente no se fabrican solo con un capacitor, sino con varios capacitores que son conectados en serie o en paralelo, dependiendo de la máxima tensión que vamos a necesitar para producir la descarga de un defecto. Y de esa manera, cuando conectamos, en este caso, en este ejemplo, son 4 capacitores de 8 kV para llegar a 32. Cuando lo conectamos todos en serie, tenemos 1000 joules a 32 kV. Pero cuando lo conectamos todos en paralelo, la capacidad se suma y también tenemos 1000 joules a 8 kV. Como también conectamos 2 a 2 en serie y en paralelo y tenemos 1000 joules a 16 kV. Entonces podemos trabajar 8 kV, 1000 joules, 16 kV, 1000 joules y 32 kV, 1000 joules, energía máxima. Y acá vemos, en ese ejemplo de la curva, 2 ejemplos. En azul, un generador de impulso de 2200 joules y en vermelho uno de 1000 joules. Cuando trabajamos en 32 kV con todos los capacitores en serie y trabajamos en 16 kV, apenas tenemos 300 joules, lo que no sería una condición deseable. Si pasamos la llave a 16 kV interligando 2 en serie y 2 en paralelo, a 16 kV tenemos 1000 joules también. Y si fuese necesario son 8 kV, a 8 kV todos en paralelo también tenemos 1000 joules. Esa descarga produce un signal acústico. Ese detector acústico, ¿cómo funciona? Tiene un micrófono de solo que detecta esas vibraciones do solo. Si el cabo no estuviese enterrado, lo podríamos escuchar directamente con ouvido. Mas nuestro ouvido no tiene capacidad de escuchar cuando el cabo está enterrado. Mas esa vibración existe y ese ruido existe. Entonces, a través de un micrófono de solo, es un micrófono que se conecta, está en contacto con un solo y va a traducir esa vibración en un señal eléctrico. Ese señal eléctrico va a un amplificador, ese amplificador tiene filtros para eliminar ruidos externos y en un local de falla voy a escuchar a descarga característica con la frecuencia que estaba seleccionada. Ese es el principio del método acústico, detectarlo, escuchando ese ruido que se produce en la falla. Como adicional, como herramienta adicional, los detectores modernos también tienen la posibilidad de medir ese señal acústico y disparar, cuando no estoy exactamente en la falla, disparar un cronómetro con un señal magnético y fecharlo con el acústico. ¿Por qué? Porque los dos se propagan con velocidades diferentes. El acústico viaja más lento, el magnético viaja más rápido. Entonces, cuando estoy próximo de la falla, cuando recibo señal magnético, comienza a contar. Fecha esa contagem cuando recibo señal acústico. Si yo mudo de posición y voy a un lugar más próximo a la falla, ese tiempo disminuye. Y va disminuyendo hasta que llega un punto que comienza a aumentar de nuevo. Eso quiere decir que pasé del defecto. Y eso es un recurso adicional, mas siempre baseado en el principio de escuchar a descarga en forma acústica. Ese es el método acústico, el más usado. Outra forma de encontrar o defeito quando está contra a terra é gerar impulso de corrente, não de tensão, e medir a tensão de passo no terreno. Aí o cabo tem que estar diretamente enterrado, não pode estar em ducto, e evidentemente no local da falha, igual que no gerador, se vai produzir um campo elétrico circular. Antes da falha vai ter um sentido positivo
Después la falla va a invertir ese sentido que podemos llevar como negativo, y cuando estoy exactamente entre dos electrodos que coloco en el terreno, exactamente con la falla centralizada, va a marcar 0. No voy a tener potencial porque es exactamente el mismo potencial de un lado que del otro, el campo es circular. Ese puede ser utilizado para fallas a terra, se conoce como detector de tensión de paso, ya no es más un detector acústico, sino detector de tensión de paso. También se puede utilizar audiofrecuencia. Audiofrecuencia consiste en inyectar un gerador, colocar un gerador de frecuencia audible, normalmente 9 kHz, 1.4 kHz, gera una corriente y esa corriente gera un campo magnético. Ese campo magnético es detectado a través de una bobina que me desloco pelo cabo, y ese campo magnético es de una frecuencia audible. Eso, puedo visualizar el sinal en un display y también puedo oír ese sinal. Y puedo localizar un defeito, porque después del defeito el sinal desaparece. Es decir, comienza con un cierto valor, llega a un máximo y después no tengo más un sinal y puedo localizar un defeito. Normalmente cuando son defeitos de curtocircuito, resistencia 0, ahí no tengo arco, el método acústico no funciona y una alternativa sería localizarlo por audiofrecuencia. Otra alternativa. Y exclusivo para cabos con derivaciones tenemos el detector balístico. Cabos con derivaciones normalmente tienen todas las enmiendas aterrados. Tienen varios puntos de terra. Entonces cuando yo aplico un gerador de impulso, toda la corriente vuelve por el conductor, pero se inyecta a través de todas, porque son pulsos negativos, a través de todos sus aterramientos. Entonces cuando estoy antes del defeito, siempre voy con un detector balístico, que es una bobina con un galvanómetro que se coloca directamente en un cabo. Cuando estoy antes del defeito, siempre voy a tener un sinal positivo, porque la corriente del conductor es mayor que a que llega a través de todas las derivaciones. La corriente que va no conductor es la resultante de la suma de todas las otras corrientes a través de la blindaje. Entonces, entre la blindaje y un conductor voy a tener una resultante positiva. Cuando pasé la falla y até el primer aterramento, va a invertir el sinal y sensiblemente va a aumentar el próximo local de defeito. Y cuando pasé do último do aterramento próximo al defeito, no tengo más sinal. Entonces es una forma de identificar tanto el local de defeito como en cada ramal, cuando tengo una derivación, cuál es la derivación que me va a llevar hasta el defeito. En resumo, temos visto teste do cabo para saber si está o no con defeito, a prelocalización y a localización exacta. Localización exacta para cabos directamente aterrados, el más utilizado del método acústico. Podemos utilizar también tensión de paso y podemos utilizar, cuando tenemos un cortocircuito sólido, que no tenemos arco y no tenemos señal acústico, un método de audiofrecuencia. Cabos en ducto, podemos utilizar el método acústico. En este caso lo que nos interesa en ducto es un trecho de cabo entre dos caixas, porque no vamos a quebrar el ducto, va a ser reemplazado el trecho de cabo, o el detector balístico. Y el detector balístico siempre en cabos con derivaciones, el método acústico también en cabos con derivaciones. Y así damos por finalizado en forma general, abordando esas tres etapas y a solución proposta para localización de defeitos en cabos subterráneos. Agradeciendo muito por el tiempo de vocês, y pueden enviar as dúvidas no e-mail que ven ahí al final da presentación, www.institutointronia.com,
y van a ser expendidas vía email. Boa tarde.